fíjate, como yo acompañaba a mi papá al estadio, al fútbol, las narraciones, y a veces le llenaba las estadísticas que se llenaban con pluma así en un folder, como, sí. o sea, análogo absolutamente. Pues yo creo que me acuerdo más de los nombres de los jugadores de ese momento que los de ahora, porque son con los que crecí. Claro. Ya después, cuando fui avanzando, cuando yo tenía 14 años, estaba muy de lleno en el fútbol, pero muy de lleno en el entrenamiento y en el juego y en la dedicación para lograrlo. Sí. Pero me desconecté un poco de esa, por así decirlo, de esa afición. No sé, que me volví como profesional en la cancha, pero dejé de ser tan aficionado en cuanto a que me supiera todo de todos los equipos. Claro. En esa época, como obviamente pues estaba enterado, pero no con esa misma intensidad, ¿no? Sí, porque ya pasas de faceta de hincha, de hijo de la leyenda, ya estar jugando, a ser ya querer un sueño, y además, un sueño. Ya estar jugando, pero por ejemplo ya estar jugando, por ejemplo, en un tercer equipo, que después se le llamaba la reserva central, hoy sería la sub-17. Estás entrenando todo el tiempo, hay giras, hay viajes. Jugamos el sábado yo estaba en Cruz Azul, en el Azteca, el preliminar, y los domingos siempre jugábamos ahí con Marco Antonio Rodríguez Beltrán, mi mentor. Siempre el domingo nos llevaba a partidos en pueblos que les llamaban los moleros. Sí. Entonces íbamos a todos los pueblos posibles, digamos, dentro del área metropolitana: Pachuca, Puebla, Toluca, Estado de México. Íbamos a pueblos, iba a la reserva de Cruz Azul, como en la 20, íbamos a enfrentar como al equipo del pueblo, ¿no? ¿Qué edad tenías? 17. 16, 17 años, y entonces jugaba los sábados en el Azteca y el domingo en los moleros. En los pueblos. En pueblos, puro pueblo, Texcoco, por ahí. Cada domingo era un pueblo diferente. Pero además, nuestro entrenador, el Pelos, Rodríguez Beltrán, impresionantemente exigente. Sí, era impresionantemente exigente, porque jugábamos un día antes en el Azteca, imagínate, sí. En el Azteca, ya con jugadores que bajaban del primer equipo, enfrentabas uno que otro, y él se preocupaba mucho porque no hiciéramos... Pero en el Azteca, ¿contra quién para que no mirábamos... Contra la reserva. Contra la reserva, por ejemplo, jugaba Cruz Azul, Monterrey, y jugábamos contra la reserva de Monterrey, ¿no? Sí, sí. Y así, en el turno, el mismo calendario que el primer equipo. Pero de repente, si en Monterrey, por ejemplo, ¿no? Gómez Junco estaba expulsado, que era un veteranazo, y bajaba, sí, sí. Pues tú ya jugabas contra Gómez Junco, por decir algo, contra Rubén Romeo Corvo. No me tocó jugar contra ellos, pero de Monterrey me tocó jugar un poco, que ya era, por ejemplo, ya era un mundialista con Carlos de los Cobos, ¿no? Que de repente bajaba porque cada rato lo expulsaban, porque Carlos metía la pierna con todo, sí, sí, bastante cabrón. Contención. Un excelente amigo mío. Centrocampista. Sí, entonces de repente ya bajaba, yo tenía 17 años, y este cabrón, hasta Carlos de los Cobos, que yo 2 años antes o 1 año antes lo veía en la tele jugando el mundial. Entonces tú juegas el sábado con la reserva de Cruz Azul y el domingo te llevaban al Molero. Y era muy importante. ¿Tú jugaste contra Carlos de los Cobos cuando él ya había jugado el mundial? Exacto, porque Carlos yo creo que él debuta como en 70 y... Sí, él jugó el mundial del 86. Él habrá debutado en 76, 77, sí. 78, por ahí. Tal vez 79, fíjate. Pero tú probablemente que Carlos... contra él, ¿tú estás en reserva o ya estás después en primera. Después en primera, pero un ejemplo que sí lo enfrenté a él cuando bajaba, ¿no? Por ejemplo, que después fue mi compañero, alguna vez jugué contra Tecos y estaba expulsado el Chicharito, papá del Chicharo. Ajá. Y por ejemplo, yo tenía igual como 7 años y bajó ese día a jugar Javier Hernández. En Cruz Azul bajaba Marcelino Bernal, Porfirio Jiménez a veces, Pedro Duana, Gerardo Durón. ¿Cómo bajaban a la reserva? Bajaban a jugar en la reserva, porque en el primer equipo, digamos... Sí, con el torneo nacional de reserva. Pero todos los equipos son de 25 jugadores o más, ¿no? Entonces 11 juegan, 8 a la banca y 7 no son convocados. Esos del primer equipo que no eran convocados, los mandaban, de esos 7, mandaban a 3 o 4 en la reserva para tener ritmo. Y bajaba el preliminar, ¿no? Era el partido preliminar del... Y entonces ahí en Cruz Azul, por ejemplo, yo soy muy chico, bueno, pues bajaba, como te digo, Marcelino, Porfirio, Duana, Durón, Domingo Ancira, el Toro Vázquez. ¿Y por qué los bajaban? ¿Estaban lastimados? No, porque pues no, o sea, estaban en ese proceso que todavía no eran titulares. Okay, y a veces salían a la banca y a veces no. Es que el torneo de reservas era un torneo que existía a finales de los 80,
Pues existió mucho tiempo, yo no sé cuánto tiempo, pero... Y era el partido preliminar de primera división. Sí, y entonces me acuerdo, de hecho, se me fue el nombre de un central del Atlas, así enorme. Cuando yo debuto en reserva, debuto Atlas Cruz Azul en el Jalisco, y me toca marcar un defensa que era así enorme. Es cuando tú debutaste. Que jugaba también ahí Pitarch, que le llamaban el exorcista. Pero había un güey muy grandote que había jugado, o sea, creo que era hasta el capitán del Atlas. Y por ejemplo, mi primer partido en la reserva me marcó él, ¿no? Entonces tú ya jugabas con profesionales y muchos dos profesionales de primera división. Centro delantero. Centro delantero. Centro delantero. Y luego en el pueblo era muy importante, aunque yo nunca lo hice, pero algunos sí, era no mirar con desdén al equipo del pueblo, ¿no? Sí, sino no dar tu máximo, no denostar. Y Beltrán, porque tenemos pocos juegos apretados, sí hubo. Solo perdimos uno. Beltrán era el profe. Era y él nos decía, a ver, que bueno, si pueden ganar 14-0, claro, van a ganar 14-0, o sea, Ese cabrón nació en el Real Madrid o en el Barcelona. No. ¿Qué pensaba así? Era muy ambicioso deportivamente. Quien lo tuvo, vive... ¿Cómo se llama? Marco Antonio Rodríguez Beltrán, porque acabas de decir algo muy bueno. ¿Cómo se llama? Yo creo... ¿Vive todavía? Vive. Un saludo a don Marco Antonio Rodríguez Beltrán. Te voy a decir, entre otros, a quién formó. Pero bueno, voy a empezar con el más exitoso, ¿no? El más exitoso de los que él formó, y él lo descubrió, fue a Luis Hernández, al Matador. Al Matador. Él formó como a más de 10 jugadores que jugamos en primera división, ¿no? Los hermanos Guerra, que son dos, como me acuerdo les voy a decir, ¿no? Martín Yamazaki, Marco Antonio Rivas La Brujita, el monstruo Héctor Islas, Chicho Cuevas, que fue un jugadorazo. Después yo tuve el compañero otra vez en Puebla. Ricardo Carvajal, que hizo excelente carrera en Cruz Azul, en Monterrey, en Atlante. Ramiro Romero, todos estos jugaron en primera y él los hizo, ¿no? Ramiro Romero, que era como el orgullo de Minatitlán, el gran Ramiro Romero que jugó en Cruz Azul y Nesa. Cruz Azul, ¿verdad? Sí. Golazos, se aventó el negro. Javier Castellanos, Aarón Huesca, el portero, porque voy por posiciones, ¿no? Y de delantero estaba Cuauhtémoc Rico, otro que le decían Brailovsky, que debutó en América, Claudio se llama, el Gordo Núñez, que alcanzó a jugar en Cruz Azul, y ¿quién más estaba? Bueno, el Chicho y yo, esos eran los 6 delanteros. O sea, estaba bastante en la reserva profesional de Cruz Azul. De Cruz Azul. Pero te estoy diciendo que primero, casi siempre bajaba un centro delantero que era Durón, Gerardo Durón, que después jugó bastante tiempo en primera. De repente, cuando lo expulsaban, bajaba Agustín Manso, por ejemplo, ¿no? Me tocó jugar con Agustín, que fue un compañero tuyo. Un honor. Bueno, me ayudó mucho, siempre sus consejos, siempre fue un ejemplo a seguir. Un jugador que admiré muchísimo, Agustín Manso. Pero en nosotros, en la reserva, te digo, estaba el Chicho, que bueno, Chicho jugó todos los partidos que quedas en primera división, ¿no? Estaba Luis Hernández, Cuauhtémoc Rico, que era el mejor en ese momento, el Gordo Núñez, que tenía una clase increíble, Brailovsky, que se llama Claudio, se me fue el nombre ahorita, del gran Claudio, y yo éramos 6 delanteros, de los cuales jugaba 1 o 2, porque bajaba Durón. Sí. Entonces los otros íbamos a la banca, bueno, a veces íbamos a la banca, a veces no. ¿Y jugaban los dos? ¿Durón? No, sí, a veces. O sea, a veces 4-4-2 o 4-4-3. 4-3-3, perdón. Si era 4-3-3, pues ya jugaban 2 de la reserva. 2 de la reserva. Sí. Pero o cuando a Durón lo convocaba, nosotros. ¿Pero Durón era delantero centro o era extremo? Era centro delantero. Entonces jugaba con 2 puntas. Sí. Cuando Durón jugaba en el primer equipo, nosotros éramos felices. Ajá. Porque entonces íbamos a jugar 3 arriba. Y me tocó jugar, por ejemplo, con el Chicho, con el Gordo Núñez y yo, ¿no? O con Luis Hernández, el Chicho y yo. Bueno, íbamos cambiando. Sí. Me tocó alguna Luis vez Hernández jugaba en Cruz Azul también, en reserva de Cruz Azul. Ahí lo descubrió Marco. El veracruzano, ¿no? Luis Hernández, uno de los mayores goleadores de la selección mexicana en mundiales. El máximo, y para mí, aunque Chícharo tiene 4 goles también, pero Luis los consiguió en un solo mundial, en Francia. En Francia 98. El Batudo, fantástico, ¿no? Fantástico. Oye, jugador. Don Marco Antonio. Bueno, y en ese momento, perdón, los otros jugadores que, pues, no, digamos, pues no llegaron a jugar a estas alturas, pero en ese momento eran tremendos jugadores, como el Gordo Núñez y Cuauhtémoc Rico,
fíjate lo que es la vida. Estaba Marco Antonio Rodríguez Beltrán y Pepe Monsiváis y Horacio López Salgado y el Calimán ahí como de visores o campo, el profe Alba. Ellos ya estaban retirados y eran, eran los que se cargaban de la Horacio reserva. López Salgado 6 o 7 y el profe Pereira también. Horacio López Salgado, el Calimán, Pereira. Que fueron los íconos de, los íconos de Cruz de Azul. La década de los 70. Y ellos, bueno, se estaban viendo pues, quién tenía las mayores posibilidades. En ese momento, el jugador de nosotros que era el mejor de la reserva era Cuauhtémoc Rico. ¿De qué jugaba? Delantero. Y, pues, por ejemplo, después, pues, nada que ver su trayectoria con la de Luis o con la de Chicho, ¿no? O sea, pues, nada que ver. Pero bueno, todo es tiempo y circunstancia, ¿no? En ese momento, de hecho, el mejor mediocampista en ese momento, y que ellos decían que el mejor mediocampista de México, tal vez en ese momento, a esa edad, pues era Ramiro Romero. Y después, por ejemplo, Ricardo Carvajal, que era un jugador exquisito, pues hizo mucho más carrera, ¿no? que el negro. Sí. Pues, entonces no se sabe exactamente cuál va a ser pues, el alcance o el grado de oportunidades que puede tener un jugador, ¿no? Claro. Porque te digo, ahí estaba súper parejo el nivel de la reserva. Y Marco Antonio Rodríguez Beltrán, que acaba de decir que era el DT, muy ambicioso, sí tenía y sí te puedo decir que en todos los que te nombré y los que se me fueron, porque por ahí también estaba el Francisco Javier Negrete, el gran Chiqui, que a lo mejor, digo, omito a alguien, ¿no? Estaba Jaime Cuenca, que era hijo del Perro Cuenca, leyenda del América. Aquí estaba el Perú. Había uno que le decíamos el Cuautla, porque era de Cuautla, pero se me fue el nombre ahorita, pinche Cuautla. Fulvio, bueno, todos ellos, el Chato Ortega, que después jugó Francisco Javier Cruz, no el abuelo, el abuelito, y su hermano Joel Cruz, que fue capitán de Celaya, también salió de Joel. Y el Caireles, pues que no lo conocíamos como el abuelito. Ya un locutor en primera le puso el abuelito porque se llama como el abuelo grande, es homónimo de Francisco Javier Cruz. Impresionante jugador, el abuelo. Era su homónimo, pero ahí en el mundo interior del fútbol era conocido como el Caireles o como el Cañete. Porque había un jugador en Cruz Azul que era Cañete y que era zurdo. Caireles, hermano de Joel Cruz, ex capitán de Celaya cuando estuvo Tragueño, y Michel y Hugo y todo, jugaba muy bien, era un zurdo muy hábil, el Caireles. Yo lo conozco como el Caireles, pinche Caireles. Y por ejemplo también excelso. Sí, Cañete era jugador de Cruz Azul, era un sudamericano, ¿no? Se parecía, entonces todos le decían Cañete porque era zurdo, ¿no? Al Caireles. Bueno, entonces... Pero él no llegó a primera. No, sí, jugó en primera. Jugó en primera, no tanto. ¿Era volante? Era volante por izquierda. Yo lo recuerdo un poco en Veracruz y un poco en Celaya, pero pues, era un jugador que se esperaba mucho más. Pintaba como un, como te dije, un excelente jugador. Sí. Oye, ya, bueno, pues, pero a lo que voy, que lo importante era la mentalidad de Marco Antonio Rodríguez Beltrán, que llegamos a este juego después del partido y era una exigencia al máximo, ¿no? Y era pues como era un partido por donde teníamos que hacer gala de todo lo que se entrenaba, ¿no? Pero él sí implicaba el de cada pelota, todas y cada una de las acciones, hacerlo con lujo de excelencia, ¿no? Los mano a mano, ¿no? Y yo creo que él, ahorita que ganarlos mano a mano, sí, ¿no? Marcó a todos. Si tú le preguntas a todos los que te dije, sí tienen a Marco Antonio Rodríguez Beltrán como un mentor, como un gran maestro. Yo creo que él, porque pero bueno, las cosas suceden o no suceden y punto, ¿no? Porque hay muchas variantes de por qué sí o por qué no. Pero don Marco Antonio él pudo haber sido entrenador de Cruz Azul, pero fácil, okay. ¿Me entiendes? Sí. Llegó hasta la reserva, siempre tuvo el equipo en los primeros 3 lugares y además él nos inculcaba que bueno, era Cruz Azul y Cruz Azul no podía estar, o sea que lo peor que le puede pasar a Cruz Azul era estar en cuarto lugar. Abajo del cuarto no era un lugar digno y si nosotros no estábamos ahí, pues no éramos los dignos. Los héroes desconocidos, ¿no? Sí, no éramos dignos jugadores de Cruz Azul, pero todo el entrenamiento, yo me acuerdo que yo lo tuve desde el 5º equipo, fue como revolucionario, sobre todo lo que dijiste, ¿no? Los entrenamientos. Él nos dijo una cosa
que después cuando narré en imagen, algo así parecido les dije, porque él hacía muchos enfrentamientos, y él decía, cuando ves el partido en la tele, todas las escenas que ves es 2 contra 1 o 3 contra 2. Y él nos hacía hacer a cada rato 2 contra 1 y 3 contra 2. Porque ese es el fútbol, y de esa jugada descargas, claro. Ya le toca a otro hacer el 2 contra 3, ¿no? O el 1 contra 3. Y entonces, bueno, él sí nos revolucionó también físicamente, ¿no? Pues se comenzó a preparar. Sí. Entonces no había un gimnasio como tal, pero él fue el primero que nos hizo hacer pesas, lagartijas, fuerza, fondos, barras, porque no había, o sea, no se había implementado el trabajo gimnasio del fútbol, sí, sí. Así, como fue parte, primero que fomentó esto. Como parte complementaria, sí. O sea, ser un visionario. Trabajar el tren de arriba, ¿no? Y sobre todo el abdomen. O sea, sí tenía esta potencia. O sea, él era un visionario del fútbol. Y todos los que te digo me avalan. Y yo creo que sí, por todo lo que hizo, porque todas las categorías donde estuvo fue primero o segundo siempre. Algún día perdimos una final y bueno, no sabes cómo nos fue. Por haber sido una recontracagotiza, por haber perdido, ¿no? Una final y era una persona es una persona con mentalidad ganadora. Que por cierto, nació el mismo día que yo, el 1 de diciembre, quién sabe de qué año. ¿Y sabes quién nació también el 1 de diciembre? Que hace poquito lo vi. Javier Aguirre. Ah, claro, Javier Aguirre. Le mando un saludo al Javier. El Vasco. Al rato juega, ¿no? Al rato juegan. Mañana, pero ahí lo tienen en el Halloween. Tienes que asegurarte que hay una pantalla ahí. Lola, tu asistente, si no, sí, vamos, hay que Lola, poner una pantalla. Sí, para que pongan al Monterrey América. Exactamente. Bueno, y hace poquito fui a verlo, aquí. Oye, pero vine a ver a Javier Aguirre, ahora ya técnico de Monterrey. El Vasco. Siempre ha sido un chingón. Auténtico, ¿no? Sí, auténtico. Chingonazo. Derecho, frontal. El mejor director técnico que ha habido en la historia del fútbol mexicano, desde mi punto de vista. No sé. O el que más como mexicano, como DT, que ha llegado a dirigir a la selección de Japón, de Egipto, a la selección mexicana 2 veces, a los Asuna. Si revisas su trayectoria, por mucho. Si revisas la trayectoria, por mucho el mejor. Ya está a discusión, bueno, te voy a decir lo que pienso, ¿no? Porque pues obviamente mexicanos, digamos, pues tendrá que estar obviamente, bueno, te hablo desde donde yo tengo conciencia, más no conocimiento. Don Nacho Treyes, ¿no? Por ejemplo, con Raúl Cárdenas, pero pues Don Nacho fue, aunque Raúl fue muy importante, Raúl Cárdenas, yo creo que Nacho lo fue más, ¿no? Ambas leyendas. Íconos. Después un poco más para acá, pues mexicano estamos hablando, ¿no? Pues sería el Ojitos Mesa, que fue no sé cuántas veces campeón en Toluca y ¿no? Pachuca. Vucetich, digamos, estoy hablando de Vuceticher. Yo creo que tendría que estar ahí, fíjate bien lo que te voy a decir, Hugo Sánchez, porque dirigió la selección, la manera en que salió, se pudo haber quedado, porque fue por una pérdida de una selección que no era la mayor, olímpica, donde él había metido mano, pero la responsabilidad de Hugo no era esa, sino la grande. Entonces se ve que más bien estaban esperando que la cagara, que cometiera un error, y ya tener Hugo Sánchez es muy complicado, ¿no? Por lo que significa, por lo que es, pero yo pondría Hugo Sánchez por haber estado en la grande. Fue a una excelente Copa América. Bicampeonato con Pumas. Exactamente. Y fue el primer bicampeón. Que yo me acuerde, solo ha habido 2 bicampeones, ¿no? Pumas y León. Sí. Las fieras. Sí. El único técnico mexicano que ha sido bicampeón en los cortos y lo hizo consecutivamente fue Hugo Sánchez. Entonces yo pondré Hugo Sánchez por esto. Vucetich, el Ojitos Mesa. No sé si me esté brincando. Bueno, claro, Miguel Herrera. Desde luego, yo creo que está entre los mejores técnicos. Entre los mejores, sí. Desde luego. Y además, como llegó al quita la selección, ¿no? Porque de hecho estaba el Chepo, otro técnico mexicano que ha sido campeón, Chepo. Después Vucetich, y llegó a hacerles el paro o el quite al Chepo y a Vucetich. Salvó la nave para ir a Brasil. Y después hizo un muy buen mundial en Brasil. Muy buen mundial. Y en América,
pues dirán lo que quieran, pero hizo historia el Piojo. Sí. No solo por sus caras. Aunque sabes que el Piojo... Oye, esas caras maravillosamente horribles cuando era la Phantom. No, el Piojo no quiero entrar en ese le dio un detalle. levantón. Para mí, le dio un levantón a la América. Claro. Le dio un levantón. Oye, qué triste que lo abuchearon ahora Bueno. el sábado que se presenta con Tigres en el Azteca y lo abuchean. Pues son las cosas que uno no entiende, ¿no? era de Es que esperarse. es polémico. Pero es también la gente polémico. lo ve como... Es como cuando un jugador va de un traición. lugar a otro y traición. No, güey, pues a mí me vendieron. El jugador es un producto. Pero es interesante, ¿no? Compro, vendo y cambio por igual. ¿Cuál es un producto y te cambio? Nos enseñan que están los elementos físico, técnico, táctico y mental. Sí, yo creo que... en los formadores. Y tú decías que el futbolista nace y luego se hace. Pero sí. si no naces... No. Pero se habla mucho en el fútbol base de las fases sensibles, de que si desde los 4 o 5 años no trabajas la coordinación, las capacidades motoras, la madre. No. Si no lo haces, oye, o si no, y la fuerza hasta los por ahí los 14, 16. No. Obviamente, gradual. no creo. Esa parte... Obviamente no es lo mismo. ¿Qué es lo que se necesita? Si un niño, volvemos a la libertad trabajar. de Xolo al principio, si un niño es libre, por ejemplo, un niño bebé, como tú dices, y ese niño es libre de treparse a los árboles y correr y nadar y aventarse y brincar sobre lo que tengan que brincar, ¿no? O sea, no en la sala, sino me refiero en un parque, ¿no? Sí, en el campo. O sea, ese niño que no tiene restricciones, que no le dicen, no te vayas a caer, no toques, no te subas, o sea, que ahora sí. todo no. Todo no. Si tú eres libre, ese niño físicamente, estoy hablando de un bebé, si tú quieres, de 3 a 7, pues se va a desarrollar y va a agarrar más fuerza y más agilidad que el otro. Y seguridad. Sí, pero sobre todo, pues va a agarrar, o sea, va a agarrar agilidad, va a desarrollar agilidad y fuerza y destreza. Pero eso no quiere decir que sepas jugar fútbol. Ahora, sí lo traes de niño porque, y obviamente yo tuve una capacidad atlética y hay gente que la tiene superior, obvio, ¿no? Pero yo desde niño era 7 años, primero de primaria, y tú te das cuenta, ¿me entiendes? Que comienzas a hacer la educación física como en ese momento y ganaba yo el salto de altura, ganaba el de longitud, ganaba 10 metros, 20, 50, si era correr, o sea que era en corto, ¿no? Y si era correr 10 vueltas, ganabas, si eran 5 vueltas ganabas. Yo me acuerdo que nos pusieron una barra y yo nunca había hecho una vencida, nunca en mi vida, y los otros niños hacían 2 o 3, y yo de la nada me trepé y me acuerdo que hice 20, ¿no? Y todos estaban sorprendidos, y todavía pude haber hecho un poquito, pero el que más había hecho para que me entiendas, eran 4, ¿no? Pero no solo eso, ¿no? Traías ese don. Ya traes, que después tuve que entrenar hasta exigir de mi cuerpo como nunca lo creí, ¿no? Pero ya tienes, o sea, yo por ejemplo, en México no está bien visto hablar de uno bien, pero yo estoy a favor de la gente que se aprecia a sí mismo. La verdad es humildad. O que se defina. La verdad es humildad. Pero no estoy mintiendo, ¿no? Sí. Yo a los 10 años, porque es una cosa genética, ¿no? Yo a los 10 años, sin haber hecho un abdominal en mi vida, pues, tal vez hasta los 10 sí, ¿no? Tal vez a los 8 o 9, pues traía el abdomen marcado, ¿no? Tenés ese biotipo. Sí. Y entonces, bueno, después, obviamente, pues ahorita lo que era el lavadero, ahora es, ¿cómo se dice? Lavadero. Lavadero, sí. Ahora es lavadora y secadora. Lavadora y secadora. Sí, pero, ya lo traes, o sea, y yo me he fijado en niños y en niñas que, por ejemplo, mi hija trae esa genética, yo la veía de 6, 7 años. Hay quienes ya lo traen. Ahora sí que en traje de baño cuando llegamos y traía el abdomen marcado, sin haber hecho... ¿Y a quién le heredaste esa genética? ¿A tu papá o a mi mamá? ¿O a tu mamá? No lo sé porque no los conocí de niños. Ya los conocí con cuerpos de adultos, con cuerpos impresentables. Pero ¿Tu papá te ponía el ejemplo? ¿Tu papá hacía ejercicio o no? No. ¿Tu papá era el cronismo? Él hacía ejercicio cuando bajaba de repente por sus ocupaciones a echarse una cáscara, ¿no? ¿Tu casa tenía jardín grande? Tenía un jardín grande. La casa que recuerdo... Tú no tenías restricciones, tú eras como un alma libre en tu casa, corrías. Era salvaje, era como... ¿Tenías porterías? Nanú, que están aquí abajo? ¿Porterías que están aquí Era abajo? como Nanú, que era como el niño de la selva, y después, o como Tarzán, era parecido.
O sea, eras libre. Era tu papá parecido. no tenía las restricciones. No estaba, emociones. o sea, no estaba. Mi mamá no estaba en la casa. Y yo sí era así como de averiguar o descubrir o recorrer y de treparme, de aventarme. Sí. Nosotros nos aventamos de las azoteas, ¿me entiendes? Pero ¿cómo te inspiraba tu papá? Tú cuando lo veías No, en la no, tele, no, el fútbol, y tú decías... No, para hacer esto no. Yo me acuerdo que, por ejemplo, había una mesa con un billar, era el piso como bajito, y nosotros nos subíamos a ese techo, que habrá sido de 2,20 metros, de calculo, porque me acuerdo que era como bajito, ¿no? O 2,50 metros, yo creo que mide un piso, ¿no? Y había como unas rosas, o sea, había un pequeño jardín y un poquito un arenal. Sí. Pero un arenal de las rosas, ¿no? Sí. Y nosotros nos aventábamos de arriba, de pie, al arenal. O sea, igual la caída. Yo creo que por eso ahorita pero era arena, traigo jodida la arena. no, pero luego me aventaba al pasto. Y caía de pie. Ay, cabrón. Estoy hablando de 8 o 9 años, ¿no? Que eres de goma realmente. Y No, me no, aventaba sí. y caía. O sea, pero ¿Con me quién te caía de pie. aventabas? ¿Con quién estabas? ¿Solo? Con cuates, pero los cuates no se aventaban, ¿no? Entonces yo me aventaba, o sea, me dejaba caer, por así decirlo. No me aventaba de clavo, me dejaba caer y caía de pies, ¿no? ¿De 2 metros? De 2,5 metros, yo tenía 10 años. Su máquina. Sí, pero eso, bueno, hacíamos pendejada y media, ¿no? O entonces... Tuve una infancia maravillosa que yo no me di cuenta. Ali, pero tú para tener desarrollaste... una alberca, nosotros nos aventamos de otra azotea, de la bici a la alberca. Lo que hoy sería como este deporte que vas brincando. Sí. Fuimos como los innovadores sin darnos cuenta. Poníamos, te estoy diciendo la verdad. Con toda la bici... Poníamos una rampa alberca. y le dábamos a la bici en lo que mide un 4x4, brincaba, pero le tenías que dar fuerte, porque tenías que brincar y llegar a la alberca. ¿Con todo y la bici? Con todo y bici, para la bici la aventabas por otro lado, pero realmente tenías que brincar 1,5 metros, porque si no brincas 1,5 metros, te vas en la madre del cemento. Sí. Pero era, para mí, relativamente fácil, era darle unos 5 pedazos buenos. ¿Qué edad tenías? Darle 9, 10 años. 9, 10. Bueno, era cuando no dimensionas el peligro. No dimensionaba el peligro. Oye, entonces yo ya sé... Hasta que me puse un supermadrazo, pero no hay otro. Y no dimensionaba lo afortunado, ¿no? Que fuiste. Que fui. Y no dimensionaba lo que era el poder de la fama, pero no solo el poder, sino cómo lo veían, pero esto me tardé muchos años en saberlo, cómo lo veían a él y por ende a mí, bajo qué perspectiva mis amigos o mis cuates me observaban por estar en esa posición. Sí. ¿No? Y ya más, bueno, yo ni la pides, yo no eliges, o sea, naces y ya estás en un entorno y bueno, y vives, que uno hace lo que puede, o lo trata de hacer extraordinariamente bien, pero dices, bueno, no tenía este análisis que lo tengo de adulto, ¿no? Como para, o este pensamiento, no, nada más, pues sí sabía que era algo especial, pero no podía, no tenía ni la madurez ni la inteligencia como para decir, acabamos para darme cuenta. Dimensionar. Sí, para dimensionar. Entonces, eso me di cuenta después, fui pues muy afortunado, que de niño también era más serio, era más tímido. Sí. Oye, yo entrevisté y escucho mucho al Snoopy Pérez y él dice que mucho de futbolista, que los gringos, decía que los gringos, los de la MLS, dicen que los mexicanos nos hacemos o se hacen los futbolistas en la calle, en el llano. Tú hablas de que cuando, ahora, cómo desde niño, en la investigación que hicimos, tú jugabas y te metías a la 1 o 2 de la mañana, te la pasabas peloteando con la pared, y ahí vas desarrollando el fundamento técnico del golpeo, recepción, control orientado, el disparo, ¿no? Etcétera. ¿Tú crees que eso, hoy pues hay mucho más profesionalización dentro de la... Porque sabemos también que la formación en México no es bien pagada, a los formadores les pagan muy mal. Ese es el punto. ¿Cómo lograr lo que tú, en tu sueño, porque tú estás colaborando con esto y por eso le damos esta valía a esta charla contigo, de que luego denostamos lo mexicano, todo el que no se puede, no paga bien, pero gente soñadora como tú, porque tú naciste en un ambiente de sueño, de ficción con tu papá, pero que ya tú decías, bueno, mi papá no estaba, él trabajaba con el micrófono, y yo mientras hacía mi sueño realidad, trepaba árboles, andaba de chango y
otros deportes, sí. pero lo decía Jorge Campos también, que es importante, y te lo dicen en la carrera de director técnico, es importante siempre trabajar otro deporte paralelo que te va a desarrollar otras cosas. Hugo Sánchez en la gimnasia, Jorge Campos de surfer, ¿no? Tú ya sabes que vos andabas saltando como bicicleta y aventabas a la alberca y andabas ¿cómo se diría? Pues arriesgando la vida ahí, ¿no? De extremo. De extremo, pero jugaba de extremo, jugaba desarrollaste, centro delantero y de extremo. pero desarrollaste esas capacidades. Entonces, ¿qué tanto o sea, ahora que tú te dedicas a esto, o parte de tu faceta como ser humano y como profesional, estás desarrollando el cazatalentos, ¿no? Pero tú, ¿cómo ves que eran en esas épocas el tema de la formación? Tú estuviste en una escuelita y cómo se maneja ahora, porque yo veo que tú desarrollaste tus fundamentos técnicos de manera empírica y sin saberlo, y viendo la tele, y bueno, llegaban a tu casa futbolistas consagrados como me acuerdo, Marín, etcétera, ¿no? Es que, o sea, me acuerdo ahorita que había unos libros en la casa, había muchos libros, pero había los únicos que me interesaban en ese momento eran los de fútbol, que eran muy pocos. Y me acuerdo que había un libro de Johan Cruyff, que escribió después del Mundial 74, pero eso era más como el compartir las experiencias de todo lo que es un futbolista, cómo piensa o cómo siente un futbolista. Y había uno del negro Pelé, que lo habían hecho los gringos, ¿no? Porque él jugó en Estados Unidos, la última etapa, en el Cosmos, donde hizo un golazo de chilena, ¿te acuerdas? Ya al final quedaron campeones con el gol de chilena de Pelé. Y ellos, los gringos, son más didácticos. Habían sacado un libro de técnica de Pelé, y era un libro como ancho, y venían como 9 aspectos diferentes, ¿no? Que era como, pues ahora, ¿no? Como el golpeo, conducción, recepción, remate con la cabeza, el manejo de perfiles, y había una parte de físico, que era la 9ª. Y yo me acuerdo porque estaba en inglés, y todavía no hablaba, todavía decía Chucky, no Chucky, y entonces veía las fotos, y venía, estaba muy gráfico, como 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo hacía como esos ejercicios, ¿no? Yo los veía y los decía, voy a hacerlos 10 veces, ¿no? Y regresar, le dar la vuelta a la hoja, y otro, y pues querer es poder. Y yo me acuerdo que ya en la noche le preguntaba a mi mamá o a mi papá, oye, ¿qué dice aquí? ¿No? Entonces vas averiguando. Pero, a tu pregunta, sí ha cambiado, ha evolucionado muchísimo. De hecho, yo jugando profesional... Pero a ver, perdón. Pero si tú no tienes esa pasión que tenías de niño... no hubiera... Aunque por mucho que te vaya a la mejor escuela de fútbol, si no tienes el biotipo que dices tú... y no tienes esa pasión... Yo era una obsesión, tienes que ser un obsesionado y hacerlo, porque puedes ser obsesionado y pasivo. Sí. ¿No? Entonces, lo ejecutabas, lo hacías. Yo hacía esto, ¿no? Sí. Yo fantaseaba y escribía mis alineaciones de equipos que no existían, en serio. Y los hacía. Pero no lo hacías porque tu papá hacía lo mismo en sus condiciones. No, porque yo... teníamos al principio, que después... O ya son los patrones. Después fuimos a robar tal cual una portería, pero originalmente esa portería era pintada, originalmente, y la pintamos con la medida 2.44 por 7.32. Y era una pared y aquí había otra, entonces yo rebotaba la pelota en la otra y me volteaba y tiraba, pum, una media vuelta, ¿no? Y ya veía si era gol o no, pero nada más en la pintura. Me gustaba mucho cuando el balón se mojaba porque entonces quedaban las marcas. Y ahí sí sabía si era perfectamente gol o palo o qué, ¿no? Sí. Y yo hacía mis equipos, entonces yo decía, cada equipo tira 5 veces. Y bueno, equipos que existían, ¿no? Vamos con los que existían. Entonces decía, América contra Cruz Azul o Cruz Azul América que ahora van a jugar. Entonces yo tiraba como Cruz Azul y si pegaban el palo, pues era una. Y luego tiraba como americanista y si metía gol, 1-0 América, ¿no? Sí. Pero todas las trataba de meter. Y con un grado de dificultad que yo mismo me lo ponía. Sí, la pasión. O luego, el segundo paso, pues ya iba un amigo que se llama Eduardo Sixtos y era portero. Sí. Entonces yo llegaba y ya con portero. Luego iba a tocar un Rafael Abardini o Jorge y ya era con un compañero y un rival. Y ya, hasta que
Ya es un juego de invasión continua. Sí, y luego ya las canchillas, que eran las cascaritas, 3 contra 3, 4 contra 4, 5 contra 5, y luego ya nos íbamos a Lomas de Estrella, Stars Hills, ya en la cancha grande. Pero ha evolucionado todo. Todavía a mí me tocó, todavía en primera división, en mis inicios, que la preparación física ibas a los Viveros, por ejemplo, o ibas al Desierto de los Leones, o ibas a algún otro... ¿Al Bosque de Tlalpan? No, ahí no íbamos, fíjate, porque el Bosque de Tlalpan sí está a la vuelta, pero en cemento, y correr en cemento no es muy bueno, Sí, claro. el futbolista. Sí. Iba después con la reserva, pero en la parte de arriba. En la parte de arriba, que es como bosque y Sí, hay una sí, cancha sí. de arena, ahí. Y el preparador físico de equipo de primera división te decía, a ver, vamos a correr 8 kilómetros, o en los Viveros, no sé, creo que eran 10 vueltas, o 12 o 15, en tanto tiempo. O sea, tienen que correr, por decir un algo, ¿no? 10 vueltas en 40 minutos o en 60 minutos, ¿no? Y era pura, pues pura como, que será como resistencia. Sí, Y estás como en un trote medio, vamos a suponer, como el medio, y tienes que sostenerlo, con una resistencia, no a la velocidad, sino a un ritmo, ¿no? Entonces, Sí. más o menos por decir un algo, que no son las medidas exactas ni el tiempo exacto, pero cada vuelta la tienes que dar en 5 minutos, por decir un algo. Sí, sí. Entonces en 50 minutos tienes que dar 10 vueltas. Y ese era el entrenamiento. Si tú completabas las 10 vueltas en 50 minutos, estabas del otro lado. Ese era el físico. Cuando después se descubrió, porque eso es aeróbico, que el fútbol es absolutamente anaeróbico. Anaeróbico, sí. Sprints. Absolutamente. Hoy creo que los equipos, nadie corre así de que, más que para calentar, Sí, claro. ya nadie corre más de 15 minutos o 10. Ya no existe. Sí. No existe. Porque todo es ¡fum! Un esfuerzo, ¿no? Corto. Sí, sí. Por eso estoy en Fuerza contra de los que rápida, dicen, velocidad. ay, el futbolista corre 5 kilómetros, que ves que toman la medida, ¿no? Este corrió Sí. 6. No, eso es un engaño. Porque la fuerza que hace un futbolista no es equiparable al correr 6 kilómetros. Porque en una jugada, por ejemplo, viene el pase, ¿no? Entonces yo brinco y te choco primero, esa es fuerza. Te choco con el hombro, vengo aquí, Sí. te jalo, te quito de un manazo y me echo a correr 5 metros, pero así en potencia, a Sí. todo lo que doy en 5 metros. Y cuando llego se me está barriendo un cabrón, entonces la punteo, brinco, además pasa el otro y hago un quiebre, freno, la doy y otra vez me desmarco. O sea, es esa secuencia de esfuerzos cortos. Sí, sí. Para alguien que corre como lo que te dije, terminas con la lengua así, el primer esfuerzo, o te desmayas el segundo. Entonces, absolutamente anaeróbico. De esto, que era como bastante rupestre, pasé con Luis Octavio Duarte en Puebla, que lo llevó, que ya lo había tenido Tena en América, a un entrenador, Luis Octavio, preparador físico, que nos decía, vamos a entrenar reales 12 minutos. Y no sabes la chinga. Reales. Obviamente eran otros 25 minutos de recuperación, porque era un esfuerzo de 50 segundos, 2 y medio de recuperación. Está Y otras anaeróbica láctica. reales, sí, pero Pero putísimo. no sabes. No, pero así Sí, sí. de que el mismo cuerpo... A máxima, Sí, a que el mismo máxima cuerpo intensidad. comienza a bostezar y a bostezar porque es un artilugio de la naturaleza de tomar oxígeno, Sí. porque no tienes ese desfase Sí. al grado, y yo lo vi con compañeros, pero lo que yo sentí cuando era físico, que te temblaban las piernas de saber la madriza que venía. Sí. Y te daría hasta el estómago de la exigencia tan perra, Sí, porque tan es a máxima cabrona. intensidad y es la Era. resistencia anaeróbica láctica entre 10 segundos a menos de 2 Sí. minutos. No, y además, Máxima el primer intensidad. ejercicio lo haces con 50 o 60 pulsaciones, el siguiente con 70, el ¿Con otro quién con lo hacías? 80, ¿Con qué con Luis entrenador Octavio físico? Duarte. ¿De De qué? Puebla, De Puebla. lo llevó Tena, pero Tena ya lo había tenido en América. Y al final, digamos, estas secuencias que empiezas con 50, lo que sea tu frecuencia cardíaca, 50, 55, 60, y en los últimos ejercicios las terminas haciendo en 120, 130. Wow. Para una persona que no es atleta, infarto, ¿no? Sí, sí. No el 120, sino el que llegas a 160, 170 o hasta 180. ¿Y eso lo practicabas a finales de los 80, a principios de los No, 90? eso ya fue 95 por ahí, Con Puebla. con Puebla. Sí, bueno, Ali, tú... O sea, me tocó, si tú dices cómo ha cambiado para niños, yo nada más te digo del 86 o del 88 al 90, ¿qué te dije? Al 95, en 8 años, cómo cambió.
Yo te puedo decir, tengo de testigo, por ejemplo, a Juan Ignacio Palou, que es el director deportivo de Xolos, que yo me lo jalaba ahí en Puebla, y me lo jalaba portero. me lo jalaba y decía, vamos al gimnasio. Y él me acompañaba y me decía, no, güey, no le metas tanto, ¿no? O métele. Y yo, no, sí. Y yo me comencé a dar cuenta que todas las jugadas de reacción, obviamente no hacía las pesas como un físico constructivista, sino ahí me supo guiar un cuate que se llama Paulín en Puebla, y le dije, a ver, espérame, no quiero ni ponerme mamado, ni cargar más de mi peso, ni nada, ¿no? Quiero tener más potencia. Claro. Entonces, él experimentó conmigo y comenzamos de poco, ¿no? De a poquito, pero vas agarrando fuerza. Y yo fui sintiendo cómo, sobre todo en los cambios de dirección o en los rebotes, porque como delantero, pero no tienes que tener velocidad mental, porque casi nadie habla de la velocidad mental. Sí, de velocidad de reacción, sí, ¿no? Exactamente. Porque también puedes correr los 100 metros en 10 segundos, pero el balón se queda atrás, y sigues corriendo. O sea, sí. Tienes que correr, tienes que ser veloz, pero siendo futbolista, como lo dijo Menotti, y ahorita te digo por qué. Un futbolista puede ser un atleta si le da la capacidad, pero un atleta jamás va a ser un futbolista. Porque el futbolista, hay un elemento... Como Usain Bolt, ¿no? Que no pudo. Claro, porque el elemento es el balón. El elemento con el que se juega es el balón, y lo que tienes que controlar artísticamente o técnicamente, con cadencia o sin cadencia, como sea, es el balón. Sí. Entonces podrás correr muy rápido, pero si no tienes el dominio del balón, estás fuera. Ahora, hoy, Cristiano Ronaldo, principalmente, Gareth Bale, Zlatan Ibrahimovic, como se diga, son para mí, entre por 7-3 y un poco Mbappé, ¿no?, los prototipos del jugador moderno o del futuro, ¿no? Sí. Jugadores muy técnicos, ¿no? Mucha fuerza. O sea, Cristiano brinca esto, pero igual brinca esto, y te cabecea y te la mete pegadita al poste, ¿no? O sea, y luego baja, ahora cuando hablas que te aventabas de 2 metros de tu casa, me recordó a Cristiano Ronaldo. Hace como 1 año y medio. Él los brinca en el salta, hace contra... salta y después cae y dicen, ay cabrón, cómo no se lesionó. Se lesionó al caer. Necesitas mucha fuerza en el tren inferior. Un fenómeno. Y... ¿cómo se llama esto? Cuando los saltos tienen un nombre, un término que se me olvidó en la preparación física. Cuando saltas mucho, los saltos. Tiene un... No sé. Un nombre. No sé. Bueno, pero o sea, sí ha cambiado todo. Sí cada vez es más físico, pero al final, siendo fútbol, se va a imponer quien domine la pelota mejor, ¿no? Volviendo a regresar. Ahora, siempre, pero es una cosa, porque muchos dicen, ay, antes del fútbol, y no hablo de mi época, hablo más para atrás, siempre el futbolista tuvo que tener, aunque entrenaban 2 veces al día, ¿no? O en la prehistoria, a lo mejor nada más llegaban al juego, tenías que tener lo que te digo, esta genética, o tú dijiste la no sé qué. El biotipo genética. Que estos jugadores nacer con lo tenían. Yo me acuerdo que decían mucho de Rodolfo Montoya de Cruz Azul, que no entrenaba y que cuenta la leyenda que le gustaba la fiesta, muy cabrón. Ojalá lo hubiera conocido para que me invitara. Y tenía un físico bestial, sí, o sea, que genéticamente, o sea, los gemelos, el vasto externo, el interno, el abdomen, o sea, tenía una capacidad atlética o física muy impresionante. Bueno, dicen, Matías Almeida cuando se retira y cuando regresa al fútbol, decía su esposa, es impresionante cómo, o Carlos Salcido, ¿no? También esos físicos que ya nacen de esa forma, ¿sí? ¿No? Que es genético. Sí, hay quien nace con pero bueno, más desarrollado que otros, ¿no? Y sí, hay genética privilegiada, claro, pero no solo es todo esto, ¿no? Sino también es a veces como no la resistencia, o sea, otro tipo de resistencia. Por ejemplo, yo te puedo decir que un jugador superdotado, también físicamente por lo que jugó tanto tiempo y todo, por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Eso no quiere decir que tengas el cuerpo de Batman, ¿no? No, pero él jugó hasta muy avanzada edad en Liga de Ascenso, o la que fuera en ese momento, y después jugó en Primera en Torreón y en el Puebla,
aguantando chingadazos y ya de muy grande edad, o sea, le Hace daba rato hablabas de la velocidad le daba el mental, físico. ¿o de qué hablabas hace rato que terminaste? La velocidad mental, te dije, tú dijiste reacción, pero te dije la velocidad mental. La velocidad mental, esa la tenía Cuauhtémoc Blanco, pero con una sincronización con sus pies, ¿no? En mi teoría, Él bueno, tenía una velocidad con los pies, una excelente, coordinación. probablemente una coordinación uno de los mejores jugadores que ha tenido México en la historia. en la historia, claro. Y podría ser una el mejor. coordinación mente-pies. Y podría como ser el pocos, mejor, ¿no? ya es un debate. ¿Cómo fue tu llegada al fútbol? ¿Tu papá quería que fueras futbolista? No, ¿No quería que fueras futbolista? no. Bueno, Es que no se platícanos quería. esa pasión que te No, yo ¿Por qué quería. llegas tú? ¿Por qué llegas No, tú porque yo a quería. debutar? ¿Y cuáles fueron los factores? Es que, bueno, Hay una cuestión que yo escuché que tú me mencionas, que una noche saliste a jugar y que ya era muy tarde, te andaban buscando, te sí, fueron a como a buscar las a 2 la de la cancha. mañana, sí. Y yo estaba que jugando. Tu papá te venía castoreando y tú venías dominando el balón y tu papá... Lo venía Pero ignorando. cuéntalo tú. Bueno, pues venía así, no aparecía, no había celulares. ¿Y dónde está La Ali? pasión, ¿Dónde la está pasión Ali? de Ali. ¿Dónde Ali? Y entonces dijeron, puta, pues debe estar en una cancha de fútbol. Entonces fueron ¿Qué a edad la cancha tenías? más de 12 o 13. Pues entre 12 y 14. Y esa cancha de fútbol, ya todos los niños ya se habían ido, 10, 11, la mayoría eran niños, ahí en Lomas Estrella, que sus papás trabajaban. Entonces estaban libres en la tarde y 8, 9, 10 tenían que llegar a sus casas. A la hora que Star Hills. a la hora que los papás llegaran, ¿no? Tenían que estar ahí, 9, 10. Si acaso 10 y media, 11, algunos más grandes, ¿no? Había esa generación que me tocó muy libre, o sea, muchos, era el común denominador de yo creo que el 90% de esa colonia. Y entonces fueron como a las 11 y yo, en mi inconsciencia y que se me fue y que no pensé en nada, más que estar jugando y pateando y todo, me quedé ahí como, no sé qué era, 1:30 de la mañana, 2, y de repente fueron por mí, pero preocupados, ¿no? Porque no aparecía, entonces me vieron jugando ahí, pues yo vi a mi papá y en la madre, ¿no? Dije, entonces ya me comenzó a regañar, y ¿Y era duro? ¿Era duro? Era duro. ¿Te regañaba con No, verso y con poema? No, se enojaba, Sí, se sí. enojaba. Era imponente, era cabrón, Como una la vocesota, época, sí. Y entonces yo como, pues sí, te cohibía, ¿no? El regaño, la botada de voz, pero ahí como yo estaba ya ensimismado en el fútbol y en esto, yo iba en lo que él... porque para esto yo estaba todo puerco, así, sudado y lleno de lodo, porque la cancha era mitad pasto y mitad tierra, había llovido todo el lodo, okay. y él venía en su Gran Marquís, que era el... Gran Marquís, sí, era la lancha. El la auto lancha, de lujo, la lancha. el auto de México. ¿Y tenías 12 años? Como 14. Al 82, 82. Sí, y él venía y obviamente en esas condiciones me dijo, no, tú no te subes al Gran Marquís, pero él me fue siguiendo. Y como el Gran Marquís y el Gran Victoria sí, eran los... lo máximo era el auto más elegante. Y el LTD, ¿no? El LTD. Y entonces él viene en el auto, en esa cuadra, para llegar a la casa, cuadra largotota. Y yo pues venía caminando con él, y me venía regañando, y venía así, y de repente a la mitad del regaño, pues agarré el balón, pues y me puse a dominar, pero caminando rápido. Sí. ¿no? Y obviamente pues no se me caía. La pinche Ali Maradona. No se me cayó, no, yo iba pum, Ali Maradona, caminando, y entonces él seguía cagoteándome, y se acabó el fútbol y esto y todo, que obviamente le encantaba que jugara fútbol, ¿no? Pero ya aquí ya estaba como rompiendo cosas o pasando cosas que él no se imaginó, ¿no? O cosas hasta peligrosas, Sí, ¿no? Que claro. yo a lo mejor yo no me daba cuenta. ¿Era un barrio Sí. pesado? ¿Era un barrio...? No, en ese momento no, ahora no lo sé, ahora no creo, Sí. pero no, era un barrio, por así decirlo, una colonia, como de clase media, Ya. de gente trabajadora, Ya. y pues sí, es difícil generalizar. Pero igual y estaba asustado. Generalmente eran chavos que iban, generalmente, ¿no? Como alguna escuela de paga, tal vez no a la mejor, pero con cierta... Pero no era tan peligroso. No era peligroso. Ya había chicos siempre, loquillos en malos pasos. Había banda joven en malos pasos que ya sabes que se robaban las cositas de los autos, ¿no? Refacciones, se robaban motos chiquitas, la carabela, que era, se robaban y las vendían, o sea, ya andaban en drogas, en alcohol.
¿no? Andaban en malos pasos, ¿no? Todavía no llegaban, después ya unos se consolidaron como, como arteros ladrones, y terminaron algunos muy mal, pero algunos de esa edad pues, estaban como en malos pasos. ¿Y por qué te salvas de eso? Bueno, entonces cuando veníamos, y él se dio cuenta que yo ya no le venía haciendo caso, venía dominando, y llegando a la casa, ahí él se dio cuenta. Se convenció. Bueno, se dio cuenta que iba en serio. Iba en serio. Iba en serio. O sea, ya no era el niño que quería jugar y porque le gusta y porque a lo mejor me llevas al estadio y tengo el contacto. Dice, sí, este güey ya... ¿Convicción? Sí, ya está... en otro nivel. Sí, ya sí quiere. Sí quiere. Sí, o sea, es real. No, no solo quiere, está dispuesto a lo que sea. Y ahí te apoyó, y ahí te empezó a apoyar. Está dispuesto a intentarlo, ¿no? Este güey lo va a intentar como se debe, ¿no? Y ahora tú ya con todo. pasas por Cruz Azul y tú juegas en Atlante y debutas en Atlante en primera división, estás un año, 88, 89, luego 92, 93 en Necaxa y tu última etapa. No, Puebla. ¿Y no terminas en Puebla 93, 96? No. A ver, entonces, ¿cómo? A ver, no. ¿Cómo es yo debuto en Atlante, me debuta la Volpe, el bigotón con la bata de dragón. Mira, la Volpe, que siempre le ha gustado debutar joven. La Volpe me debuta. Y con también esa visión. La Volpe fue sumamente exigente conmigo, ¿no? Cosa que en el momento... Pues, ¿Y cómo llegas a Atlante? ¿Cómo pasas de Cruz Azul a Atlante? En Cruz Azul, esta reserva de Rodríguez Beltrán, tuvimos 2 años sensacionales. De Marco Rodríguez Beltrán. Es el ícono de las visorías en Cruz Azul. Sí. El profe Beltrán en Cruz Azul. El profe Beltrán es el profe Beltrán, el mejor formador que ha tenido ese club. Y luego estábamos en un gran nivel ya en reserva, pero el primer equipo acaba de ser subcampeón. Mira, desde ahí bien, había perdido una final contra Chivas y había hecho un temporadón porque a nosotros se nos había prometido que al menos 10 jugadores de 25 iban a subir y que el siguiente año iban a subir como otros 5, o sea que ese grupo prácticamente íbamos a jugar en primera todos, cosa que es imposible, ¿no? Aunque te puedo decir que más de 15 jugamos en primera división, como 7 en Cruz Azul y los otros 7 en otros lugares. Y cuando llegan ahí, llega Billy Álvarez, le mando un saludo al gran Billy Álvarez, y espero que nos esté viendo. No se encuentre. ¡Billy! Y entonces, llega y dice, van a subir 2. Y eso porque estábamos para subir 10, y te lo digo de verdad. Y suben a Chicho Cuevas y a Héctor Islas, al monstruo. Después jugó, en todos lados, bastante buen jugador también. Y todos los demás, ¿no? Que ya veníamos de 2 años de ser super líderes en estos torneos. Billy sabe que somos una gran generación y que no hay salida, y hace una cosa que nunca sucedería. Dice, si alguien quiere salir, yo le doy, porque antes la carta existía, una carta, y te decían, aquí está la carta. Y te daba, entonces dijo, si alguien quiere salir, yo le doy la carta. Y todas las recomendaciones, porque van a hablar, y todo el currículum avalado, ¿no? O sea, Billy Álvarez. Y entonces... Benevolente. Sí, porque quiso ayudar realmente a 20 jugadores que sabía que se iban a estancar. Claro. ¿No? Y qué padre. Entonces yo lo pensé y pues tomé la decisión, seguimos entrenando ahí y yo tomé la decisión de salir. Tomé la decisión de salir. ¿Y cómo llegas a Atlante? ¿Con quién ahí te recomendaron con la Volpe? No, yo primero llego con el Gonini Vázquez Ayala. El Gonini. Con el Gonini Vázquez Ayala y Fu Reynoso, que no sé si viva Fu Reynoso. Entonces llego, ya me conocían de la reserva. Yo llevaba todo un paso por Cruz Azul desde los 13 años, todas las básicas, nuevos valores, reserva central, reserva nacional, todo. Entonces cuando yo llego ahí, pues ya me conocían. Y le dije, oye, quiero irme a probar el Atlante. Porque el Gonini era auxiliar de la Puente. Y el de la reserva era el Fu Reynoso. Y él me dijo, ¿cómo probar acá? ¿No? O sea, tú vas y te registramos, ¿no? Yo voy a hablar para que te registre. El Gonini. Sí. Y entonces llegué, sí me registraron, pero
entrené como más de un mes sin registro en la reserva, en lo que sí y en lo que no. Y tuve mucha suerte, ¿no? Mucha suerte, fui muy afortunado, porque sí me ayudaron, ¿no? Me ayudaron, creyeron en mí y me ayudaron. Fuimos a hacer un interescuadras contra el primer equipo. Sí. Y en ese interescuadras la rompiste, Rompiste. no sé si. Y después del entrenamiento, el entrenador del primer equipo era La Puente. Y me dijo, no te vayas, quédate aquí. Entonces hicimos el interescuadras y estaban haciendo un ejercicio de remate para los delanteros del primer equipo. Ok. Y me dijo, métete al ejercicio. Métete a la dinámica. Ajá. Todos los delanteros eran el Soldado Luna, otro chavo que estaba en el ejército que no me acuerdo cómo se llama, Laurent o algo así, Chávez Carretero, que fue el año que más goles hizo. También estaba Estaba José Luis González China, ¿no? Sí, pero él González estaba aquí China. de medio, él estaba centrando. Estaba la Pulga Ordiales, Mario Ordiales. Sí, Mario Estaba Ordiales. Pablo Ceguera, que era como el delantero de las Estaba básicas de Regis, Atlante. ¿no? De No, defensa después central. llegó. Estaba Pablo Ceguera y Antonio Alonso, que ya falleció, que es hermano de Anselmo Alonso. Antonio Alonso. Y un chileno. Bueno, me voy a acordar ahorita el nombre. Un nombre muy raro. Como apellido como ruso, siendo chileno. Picorochico, Picorochek, no sé. Y estábamos ahí en este ejercicio de remate. Y los porteros eran Nacho Rodríguez, Mateo Bravo, Horacio Sánchez, el hermano de Hugo, y César Mercadé. Y entonces entro yo ahí a ese ejercicio de remates y mi fuerte en el remate. Por Jalar del todas gatillo. estas horas y horas y horas, más sí, las sí. cualidades natas. Sí. Y yo dije, aquí aplícate, cabrón. O sea, dije, si me pidió La Puente que me quedara aquí, me va a echar el ojo. Entonces, no sé, fueron 25 remates más o menos, calcúlale, que son como los de siempre. ¿Era de primera intención? De primera. De primera, y que era mi especialidad. Entonces venía y pum, pum, pum. Y dije, ahorita. Entonces, otra cosa, como en el momento clave, o sea, y tú lo debes saber y reconocer el momento, dije, ahorita. Si me aplico ahorita, me quedo. Claro. ¿No? Y en ese momento pues tienes que ser valiente, ¿no? Y Claro. arriesgado y responder. Y dije, ahorita, ya lo había hecho, Meterte en tu que ya había jugado el interescuadras muy bien, entonces ya venía yo en el estado emocional hasta Claro. arriba, y con confianza. Con confianza. Entonces comencé a rematar, y la verdad me metí unos pinches golazos, y La Puente me dijo, en lo que dijiste, ahora de 2 toques, como para ver un poco como la técnica o cómo te acomodas el control, el famoso control orientado, ¿no? Ajá. El autopase o mini autopase, Sí, aunque sí. el autopase realmente es otro, ¿no? Pero, Sí. aunque sí, bueno, una jugada magistral en el área será un autopase, ¿no? Pero, y entonces, Como la de Pelé, ¿no? sí, comienzo a hacerlo y comienzo a aplicarme y ahora sí que hacer bien las cosas. Me lucí, como quien Sí, dice, sí, sí. y llega y me dice, Manolo, mañana preséntate aquí 9:30. Y otra me acuerdo, le dije, no, pero el Furry no se me dijo, que te presentes mañana aquí, imbécil, idiota. Preséntate aquí mañana 9:30. Sí, sí. ¿No? Y entonces ya llego y me dice, pero yo encantado, y me dice, vas a estar en observación. Manuel La Puente. Sí, y me dijo, vas a estar, te invito a que estés, vas a estar una semana. Pero yo con esa semana me había dado por haberme pagado. O sea, pues una semana ya, y después de tanto buscarla, currículum, cabrón. y me dijo, pero semana tras semana. O sea, o sea, si cada semana yo voy a refrendar Exactamente. si mereces estar en el primer equipo. O sea, no porque te quedes 3 semanas ya te quedaste. Sí, sí. No. O sea, vas a estar a prueba siempre. Siempre. Y los juegos los vas a jugar con la reserva. Yo, maravillado. Y ahí, pues, me quedé en el primer equipo. Ese fue como llegué a Atlante, pero no debuté ese año. ¿No debutaste? No debuté. Me Jugaste en la aventé reserva. pura reserva y 2 salidas a la banca. Ay, güey. Y, pero entrené 4 meses con el primer equipo. ¿Y cuándo Entonces, debutas entonces? Sale La Puente y llega La Volpe y Rafa Puente. Pero se juntan varios equipos. Se junta Nesa, se junta otro equipo que estaba en León, el Cuautla, y compran otro de Nesa, que fue el Potros Nesa que subió. Entonces de repente éramos 80 jugadores otra vez y otra vez la baraja.
Entonces cuando vuelven a hacer la baraja, a mí me da la opción. En estas pruebas vuelvo a andar muy bien. Y Vucetich, que iba a debutar como técnico, me dijo, vente conmigo a este proyecto que se llama Potros Nesa. Ok. Estuve a nada de decirle que sí, que hubiera sido fantástico, porque ese equipo subió. Bueno, también había muchísimos jugadores muy buenos. Y la otra, pero yo quería estar en el primer equipo, yo ya había estado en el primer equipo. Y entonces voy con la Volpe y le digo, sí, pero es que yo los últimos 5 meses ya estuve con el primer equipo y ya en reserva tengo 2 años en Cruz Azul, más medio aquí, o sea, yo ya en reservas ya me estoy doctorando en reservas, en la sub-20. Y me dijo, tienes 2 opciones. La 20, pero te vas a entrenar con la 20 o te vas con Vucetich. Te dijo la Volpe. Sí. Y entonces le dije, pero con la 20, ¿vamos a hacer interescuadras contra ustedes? Sí. Le dije, yo quiero que tú me ves, o sea, dije, aquí me van a ver en 20 interescuadras. Me va a pasar lo mismo, o sea, tengo la oportunidad directa. Y dije, me quedo en la 20.